Hola, mi nombre es Marian Villa y hoy vengo a hablarles de sistemas de diseño en JSConf México. Esta charla de sistemas de diseño vamos a hablar de tokens, activos, componentes y patrones. Antes, obviamente, de empezar, es importante presentarme. Yo soy Full Stack Product Designer en NodeSource. ¿Y esto qué significa? Significa que tengo conocimientos de diseño, tengo conocimientos de producto y tengo una maestría en mercadeo. Eso significa que tengo ciertos skills técnicos y también desde las ciencias sociales y humanas que me permiten hacer esa intersección, no solo desde la interfaz, el diseño de la interfaz, sino también en la interacción con equipos de ingeniería en la parte de experiencia de usuario. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál sería la agenda? Entonces, primero voy a compartirles un poco de qué es NodeSource. Vamos a hablar de la introducción de los sistemas de diseño, un poco de tokens, componentes, patrones y finalmente por qué decidirnos por tener un sistema de diseño, o sea, como cuál es su importancia. Vamos adelante. NodeSource es una compañía que se dedica a sistemas distribuidos binarios de Node.js. Esa es una de sus funciones. Y la otra es generar un producto. Tenemos un producto llamado Ensolid que sirve para que las compañías monitoreen grandes infraestructuras. Esto lo utilizan compañías alrededor del mundo, sobre todo Enterprise, y este año hicimos el lanzamiento de la versión SaaS de Ensolid. Algo curioso que me gustaría compartir también es que probablemente si alguna vez has descargado Node.js para montar un servidor, te vas a dar cuenta que quizás sin saberlo has utilizado nuestro servicio de distribución de binarios. Otro punto importante es que nosotros consideramos son guías, como guías expertos de Node.js. Esto significa que acompañamos a las empresas como en todo ese viaje de utilización de Node.js, o sea, de JavaScript del lado del servidor, y por años pues nos han conocido como la compañía de Node porque nos enfocamos netamente en Node.js. Ahora, acerca de Ensolid y por qué utilizarlo, pues muchas veces cuando ya está escalando y pues el tiempo, digamos que es muy importante para ti o el costo de recursos dedicados de ingeniería, pues necesitas una aplicación para empezar a monitorear el performance y la seguridad de la aplicación que estás haciendo en Node.js. Entonces aquí es donde NodeSource saca como su propia versión de Node.js y este producto, pues en Solid, logra un rendimiento más del 90% pues mayor que la competencia. Y yo sé que como desarrolladores o developers, pues nos basamos en datos, entonces esto puede ser simplemente una frase de mercadeo, pero para eso con el equipo, este año, hace pocas semanas, lanzamos esta aplicación. Esta es una herramienta, más que una aplicación, una herramienta para monitorear como o comparar los principales APMs, que serían como estas herramientas que nos ayudan a monitorear nuestras aplicaciones en Node.js y revisar cómo en Solid es la más rápida, ¿cierto? Y es la mejor solución para generar un mejor rendimiento. Es de código abierto, entonces si ustedes quieren ir, echarle un ojo, cacharrearle al código, ver que esto no es un discurso de marketing, sino que efectivamente con datos estamos demostrando que somos, digamos que tenemos esa ventaja competitiva en el mercado, pues pueden ir ya mismo y revisar pues como el repo de la aplicación y pues revisar la aplicación y ir a contribuir al repositorio que tenemos en GitHub. Ahora, saltando a lo que vinimos a hablar, si me escuchaste pues como bien, yo estaba hablando en otros y estaba hablando como de ciertas palabras claves que muestro aquí en una nube de palabras. Esto es performance, que es rendimiento, hablé de notes, hablé de velocidad, hablé también de que pues como teníamos nuestra propia versión de Node, entonces pues que éramos un poco más eficientes que el resto y para eso está la aplicación anterior. Hablé de JavaScript, de NPM, hablé de seguridad, de Node.js, hablé de plataformas y aplicaciones. Pero esto a que viene con sistemas de diseño. Entonces voy a pedirte que cierres los ojos y contemos un poco de 1 a 5 mientras te voy haciendo esta pregunta, como qué ves cuando escuchas esta palabra, design systems o sistemas de diseño. Probablemente veas muchos componentes pasando como por tu mente y algunos nombres tecnológicos asociados, si eres front-end developer o si has utilizado alguna librería en React o bueno,
o en Vue o hasta en Angular, se te vienen algunas bibliotecas, librerías, componentes, etcétera. Pero ¿qué es esto realmente? Entonces te lo voy a decir desde una visión también de diseño gráfico, y creo que la rama, digamos, técnica, si estamos hablando de JavaScript más cerquita a un diseñador UI UX, sería pues un web UI developer, que en algunas empresas ese es como el título y cargo. Y son personas que manejan tanto el código como el diseño. Y en mi caso, como diseñadora, pues tengo unos altos skills en diseño y tengo un porcentaje de conocimiento técnico para comunicarme con los front-end developers y finalmente también con infraestructura, porque mi equipo pues está pendientes más de servidores, son DevOps, full stack, ingenieros pues enfocados pues a código más de bajo nivel. Entonces, una definición comúnmente acordada de un sistema de diseño es que es una biblioteca de patrones de diseño o reglas y pautas de UX, de experiencia de usuario, que permite a las empresas enviar y mantener productos como a escala, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver mucho también con lo que nosotros hacemos. Entonces, significa crear una única fuente de verdad en la que todo el mundo puede consultar mientras se construye el producto, ¿o no? ¿Y por qué no? Porque puede haber una definición un poco más correcta de qué es un sistema de diseño. Y esta es mi propuesta. Es una colección de decisiones codificadas. Y esto significa que en el diseño mismo hay algo de ciencia, algo de programación, y es porque nosotros, si pensamos en escalabilidad y en infraestructura, arquitectura, lo que necesitamos es también ser rápidos y eficientes, y eso es lo que nos da un sistema de diseño. Entonces, un sistema claramente es la suma de sus partes y la conexión entre estas trabajando hacia un propósito definido. ¿Y cómo podemos profundizar un poco más? Bueno, podemos profundizar primero entendiendo que cuando hablamos de diseño y desarrollo no estamos hablando de algo completamente ajeno. Ambas profesiones son necesarias dentro de un equipo, y si estoy hablando de un sistema de diseño se necesitan generar acuerdos entre ambos para que esto funcione, o sea que no es de un solo lado, o sea que estamos creando una visión holística del producto. Y pues idealmente no solo serán diseñadores y desarrolladores, sino que tendremos un equipo dedicado. Pueden ser diseñadores para definir los elementos visuales del diseño, desarrolladores front-end, por ejemplo, para crear código modular y eficiente, expertos en accesibilidad para garantizar que un sistema cumpla con estándares como WCAG, que si no saben, este estándar es bastante utilizado y debe ser muy utilizado. Pues creo que hacia allá va el Internet, tratando de ser más incluyentes también en los diseños y propuestas de desarrollo que tengamos. Entonces pueden googlearlo para que conozcan un poco de estos estándares. Estrategas también de contenido que pueden ayudar al equipo a definir la voz y el tono del sistema. Investigadores que puedan ayudar a comprender las necesidades de los clientes, que finalmente es para quienes debemos trabajar. Expertos en rendimiento, o sea, personas como los ingenieros de mi compañía que se dedican precisamente a mejorar esos indicadores de performance en las grandes empresas o en pequeñas empresas, si estamos hablando de SaaS, pero que tienen una alta capacidad pues, de crecer y escalar. Y esto no solo se queda en ellos, sino también, por ejemplo, gerentes de producto, que son como los product managers, y también líderes en todas las áreas, pues desde los VPs hasta los C-level o directores. Esto significa todos para uno y uno para todos, como los mosqueteros. Entonces, aquí tenemos claro que las decisiones del sistema son decisiones que son pensadas en la velocidad y crecimiento, pero que involucra a todos los miembros del equipo. Esto no significa que las decisiones sean democráticas, porque siempre debe haber una persona que está encargado de la decisión para poder tener la velocidad que requerimos. Sin embargo, si se reciben los insights, inputs, y si se quiere colaborar, están abiertos el repositorio integrado pues como diseño para que haga los comentarios o el pull request, si lo queremos poner en términos técnicos. El sistema de diseño siempre va a preservar unas características, y es que debe estar unificado, debe ser accesible, debe ser colaborativo y debe estar basado en una visión coherente del producto. Hay como tres formas, según esta metodología, que nos propone que el sistema de diseño no es un proyecto, es un producto en sí mismo.
y estoy citando la fuente, y nos dice que pueden haber tres visiones desde las cuales podemos entender como la generación de este sistema de diseño. Uno es el unitario, y es como una sola persona que va generando como los commits, digamos, a ese repositorio. Hay uno descentralizado, y es que hay varias personas que jalan recursos de este repositorio, pero hay como un equipo que se encarga de generar los assets o recursos. Y hay una última propuesta, digamos, de esta forma de estructurar nuestro sistema de diseño, y es el federado, y es como que hay varias personas que contribuyen, hay varias personas que también toman, y juntos, sin importar dónde estén, se crea ese sistema de diseño. Nosotros en Outros, por ejemplo, trabajamos con un sistema mixto donde tenemos una persona encargada del repositorio, o sea, que sería como el individual, y tenemos varios diseñadores en el sistema federado que nos contribuyen a este sistema de diseño. Entonces, lo primero es tomar una decisión de cómo vamos a trabajar en el sistema de diseño. Esta metodología es propuesta por Nathan Curtis en Medium en 2016, y donde nos explica pues cómo estos tres modelos y posteriormente lo quieren buscar. Ahora, el sistema de diseño debe contener unos principios, y estos principios están compartidos para todas las plataformas que podamos tener, incluso la web o, por ejemplo, aplicaciones móviles. Es tener como todos los foundations y los componentes utilizando los tokens y siguiendo los patrones y las pautas definidas en los mismos foundations, para que los sistemas no sean independientes, sino que estén conectados. ¿Cuáles son los componentes del sistema de diseño? Entonces tendríamos primero claramente el diseño. En su carpeta raíz tendríamos el código y la documentación. Entonces, estos son los tres componentes básicos en la raíz del sistema de diseño. Ahora, esto implica que no solamente es una responsabilidad del equipo de diseño, la clave es que todo esté conectado y todo esté disponible en el mismo lugar. Entonces, tanto diseño como código y documentación deben construirse. También debe estar claramente soportado por un equipo de diseño, donde idealmente no solo esté el diseñador, sino, como hablábamos antes, esté un equipo, un comité gestionando este sistema de diseño. También tengamos una interfaz definida para trabajar con el equipo de ingeniería. Eso significa que muchas veces se utiliza como un traductor entre programas. Por ejemplo, en diseño se utiliza Figma, antes, por ejemplo, Sketch. Hoy es más utilizado en Figma en los diseñadores de interfaces. Y hace unos años se utilizaba, por ejemplo, Zeppelin para hacer esa traducción al código. Hoy Figma incluso también tiene, digamos, la posibilidad de generar o exportarme el CSS y generar ese vínculo a repositorios de GitHub. Ahora en noviembre lo lanzaron. Entonces ya digamos que creo que se podría omitir una herramienta, pero o también se puede decidir conservarla. Esas son decisiones que se toman, digamos, en ese comité. Esas herramientas que también ya mencioné dos o tres, hablando de Sketch, de Figma y de Zeppelin. Una pregunta clave es que nos dicen cómo estos tres elementos, diseño, código y documentación, que dónde se pueden guardar todos estos elementos. Y yo creo que esto depende también del enfoque de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Outsource, el código y la documentación se hace en GitHub. La parte de diseño y código lo hacemos en Figma con integración a Zeppelin, y GitHub, como les conté que esto es nuevo, esto salió ahora en noviembre, entonces está allí para también ser el repositorio de este diseño traducido pues como a código. Cada proyecto es diferente y requiere decisiones bien pensadas. Sin embargo, el establecer como los estándares y mejores prácticas para trabajar de manera más organizada y eficiente, pues no puede darse como por sentado, sino que debe ser una decisión que se acuerda con el equipo. Los sistemas de diseño utilizan tokens de diseño para centralizar la gestión de colores, estilos de texto, iconos y otros. Los tokens de diseño son entidades neutrales a la plataforma que almacenan como variables de diseño, que son píxeles o valores hexadecimales, para mantener como esa coherencia de la interfaz del usuario,
y la experiencia de usuario cuando los sistemas de diseño escalan. Les quería compartir este infográfico de Gartner, donde no solo se habla como de los tokens, sino como de los 4 componentes. Entonces tenemos los tokens, tenemos ya los assets estructurales, que ahí tenemos como las páginas, los templates, el organigrama, las moléculas, los átomos, ahí estaría como estructurado un poco Atomic Design, que en un momento va a hablar de esto. Tenemos por otra parte como todos los componentes del código, porque esto hay que pasarlo a código, a un lenguaje que hablemos todo el equipo de tecnología, y eso es HTML, CSS y JavaScript. Y debemos tener también como unos estándares donde tenemos, claro, unas guías, unos principios, que es como esa parte de documentación, y ahí dice políticas de gobernanza. Entonces, el concepto de design tokens, para volver como a la primera parte, que es como ese mínimo, mínima unidad de sentido, y es entender que este concepto pues fue creado por Gina Ain para referirse como unas entidades muy pequeñas que almacenan atributos de diseño visual. Ese nombre se ha extendido por toda la industria hasta convertirse en la forma más común de identificar como estas piezas, pero que son pues como exactamente los tokens. Entonces, según el equipo del sistema de diseño de Workday, que es uno de los más recomendados, digamos, en términos de estructuración o documentación del sistema de diseño, se los dejo también de recomendación. Para ellos dicen que son piezas o fichas muy pequeñas de un sistema de diseño, y la función principal es almacenar información de interfaz del usuario que nos permita crear a partir de ellos activos, componentes y patrones a una escala sostenible, mientras se asegura la coherencia y la consistencia en todas las plataformas. Entonces, un token es un elemento que es inmutable, que requiere un proceso de adopción o modificación bien definido y justificado, porque como es un elemento mínimo, debe estar bien estructurado desde el inicio, y pues digamos que las modificaciones en el tiempo van a ser un poco más mínimas porque ya es la esencia, son las bases, los cimientos. Un token también es la materia prima o herramienta que usamos para construir elementos más complejos como componentes y patrones, y los tokens de diseño están muy vinculados al sistema de diseño atómico, que es una metodología. Entonces, no se debe tomar como un conjunto de elementos que se convierten en variables de código, sino que el uso del design token es parte de una metodología completamente agnóstica, porque no importa la tecnología en la que se esté programando, no importa con qué lenguaje se vaya a ejecutar, digamos, estos tokens, no importa si se almacena en un JSON, si se almacena en YAML, y se puede utilizar pues como en cualquier proyecto. Entonces siempre entiendan esto, a pesar de que la empresa ya tenga un stack definido de tecnologías, y en este caso que estamos en una conferencia de JavaScript, pues ese sería como el primer indicio, pero creo que es muy importante entender que o sea, que los tokens y el diseño debe ser agnóstico, porque debe ser posible utilizarse para cualquier soporte, digamos, que se vaya a utilizar pues en tecnología, o sea una aplicación móvil, sea una web app, sea una aplicación como tal, etcétera, multiplataforma. Entonces ahora este es un infográfico tomado de un video de YouTube que les recomiendo, como los tokens como superpoderes, donde me parece muy interesante porque propone el sistema de diseño como destilado, como el proceso destilado. Entonces, primero se diseñan los tokens de diseño agnósticos, después se diseñan componentes de diseño, y eso está basado en la metodología de Atomic Design. Entonces, ahí sí podemos hablar de átomo, molécula, bueno, el organismo, los templates o plantillas y las páginas. Entonces, si pensamos que en los componentes de diseño partimos desde el átomo, digamos que esos tokens no son variables como tal de código, sino que se pueden tomar como si fueran incluso pues protones, neutrones, bueno, algo más allá, digamos, si hiciéramos un zoom in del átomo. Y finalmente, en la última etapa, tenemos los componentes de desarrollo, donde ya tenemos librerías, ¿cierto?, de patrones, y ahí hay catálogos de componentes. Entonces, esta sería la metodología Atomic Design, que es muy conocida en el mundo del diseño, yo creo que también en el mundo del desarrollo, donde se pasa de lo abstracto a lo concreto. Este es el libro para que también luego lo vayan y lo busquen. Y hablamos entonces si habláramos de tokens, estamos hablando de los protones, neutrones,
etcétera. De ahí pasamos a un átomo, que sería como la unidad mínima, y pasamos luego a molécula, a organismo. Por ejemplo, la molécula sería un cart en una aplicación, el organismo sería el carrusel, que es la suma de varias cards. Cuando ya hablamos del template, ya es como ese carrusel se ejecuta dentro de una interfaz. Y cuando ya hablamos de páginas, es ya llevándolo a un nivel de detalle más preciso, pues ya imprimiendo, digamos, imágenes, fotos, colores, ya seleccionando los estilos de las tipografías, los tamaños, el botón, ya también hasta se puede llegar como a funcionalidades de cómo se luciría un botón cuando lo presiono, pues cuál sería el hover y cuál sería ya cuando ya lo ejecuto. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio para construir entonces este token, hay varias formas de tenerlo. Por ejemplo, si solo tuviéramos un color, esta metodología es de InVision App, que es otra aplicación de diseño, y nos propone, por ejemplo, si tenemos un color, tenemos un tipo de color, si lo vamos a utilizar en el texto o en un background o en un borde. Después sería como el tipo, entonces como que si es en texto lo vamos a utilizar en un H1 en el body, si es un background lo vamos a utilizar simplemente para un botón o para el header, si es un borde lo utilizamos para una tabla o un botón, y luego el subítem y luego el estado. Entonces, si está activo o si tiene hover o si es un subítem, si es primario o secundario. Y de esta forma es que vamos generando entonces la estructura. Esta codificación se hace en DSM o en SSJT, así se llama, y los diseñadores y desarrolladores deben acordar. Entonces, primero, ¿qué debería ser un token? ¿Cierto? Lo otro es cómo se usarían esos tokens. Si ya los vamos a utilizar, cómo los vamos a nombrar. Y ese acuerdo de nombre debe ser consistente a partir de este primer mínima unidad, digamos, de diseño para que todo el sistema sea coherente. Entonces, la mejor práctica es comenzar como de manera simple. Entonces, primero se crean esos tokens para las propiedades atómicas y subatómicas más comunes en el sistema de diseño, que son, por ejemplo, los colores y propiedades de estilo de texto. Esas son como las dos principales herramientas antes de empezar a construir el sistema de diseño. Cuando ya hablamos de activos, estamos hablando ya de interfaz de usuario, más, pues de una interfaz de usuario más compleja o de unidades de interfaz de usuario más complejas que nos ayudan a crear luego componentes que luego se construyen pues con una función o propósito fijo. Y esto depende de los tokens en la manera en que se construyen desde el principio. Entonces miremos, por ejemplo, cuáles pueden ser esos activos. Algunos activos pueden ser, por ejemplo, la librería ya de iconos o activos de marca como es el isologo, el isotipo. Bueno, luego pasaríamos como a librerías gráficas, por ejemplo, si tiene estilos de ilustración, animación, etcétera. Ya acá estamos pasando entonces a la parte de activos. Luego, entonces, ¿qué serían los componentes? El nivel de complejidad va avanzando y aquí ya tenemos que definir como el tamaño y el sistema de diseño que vamos a tener. Eh, Generalmente en los sistemas de diseño se recomienda tener 3 niveles de complejidad para definir ya los componentes, donde en el nivel 1 se generan componentes independientes que están hechos solo con tokens. En el nivel 2 hay componentes que están construidos agrupando nivel 1, o sea, componentes que están hechos por tokens junto con tokens simples o interacciones simples. Listo. Y en el nivel 3 hay unos componentes que están construidos con otros componentes además de métricas lógicas y de interacción, y debido a su complejidad, hay personas que incluso, digamos que deciden dentro de su sistema de diseño no llamarlos componentes nivel 3 por su complejidad, sino que de una lo mueven a patrones de diseño. Entonces, ya cuando hablamos de componentes web, estos son como estos elementos customizados, por ejemplo, los hombros del DOM o plantillas HTML. En Mozilla pueden encontrar toda la documentación. Aquí está el URL en inglés, pero bueno, sería cambiarlo por ES y van a encontrar la documentación en español. Y nos habla de qué técnicamente se podría considerar entonces un componente web. Esto está basado obviamente en los estándares existentes y los componentes tenían una especificación que nos daba
la W3C independiente, que nos decía que eran independientes a los elementos personalizados. Entonces, los elementos personalizados sabemos que se desaprobaron en 2018 y estas partes se trasladaron a los estándares de HTML y DOM, respectivamente, como pues para dejar como a un lado esto porque era muy difícil como la consistencia en el tiempo. Pero los elementos personalizados nos decía según las especificaciones de W3C, nos decía que es un conjunto de la API de JavaScript que le permite definir elementos personalizados y el comportamiento que puede usarse para luego estructurar la interfaz del usuario. Entonces, aquí esto tiene que ver pues con las sombras del DOM, con todo el tratamiento de los elementos de un árbol, cómo pensar en controlar, digamos, las funcionalidades también asociadas y cómo empezar pues como a sostener estos elementos para generar como más consistencia en los elementos. Como digo, fue un tema más como de que en el tiempo se dieron cuenta que de pronto los equipos no lo utilizaban, entonces empezaron a generarse pues como unas soluciones, digamos, más fáciles de ejecutar, como por ejemplo las bibliotecas de UI, que ahí estarían todas estas librerías que conocemos y que pues son ampliamente, digamos, adaptadas o utilizadas sobre todo por los desarrolladores, como React, Vue, Angular, que tienen pues como ese mismo propósito que los componentes web. Esto lo que hace posible es el desarrollo de frontend basado en componentes y aunque no son nativos pues de los navegadores web, porque se van a agregar las bibliotecas por separado, mientras que los componentes web usan la API web integrados en el navegador como DOM y Custom Element Registry, tiene un ecosistema pues enorme. Ustedes saben que hay una comunidad de fanáticos desarrolladores de React, de por qué Vue es mejor, de por qué Angular, de por qué ahora todos quieren estar es mejor en React, etcétera. Entonces aquí ese ecosistema pues genera muy buena documentación y muchas aplicaciones amigables para desarrolladores que tienen características pues muy chéveres. Entonces es natural que las compañías utilicen pues como estas librerías de UI, tratando pues de no pues experimentar más, digamos, con los componentes web. Estos componentes web, pues los estándares de los componentes web, igual los pueden encontrar en Mozilla y puede ser una opción para las empresas que de pronto quieren, digamos, llevar ese nivel de detalle también del diseño y tienen el tiempo, pues y los recursos para hacerlo. Que les recomiendo que hay algunos recursos bastante interesantes donde ustedes ya tienen pues los botones, los checkbox, por ejemplo, para tablas de datos o para elegir el calendario. Y estos compiladores de componentes web, por ejemplo, Stencil.js de Ionic, que también es utilizado, por ejemplo, por Apple, o el kit de herramientas Open Web Components y toda la lista de verificación que existe, por ejemplo, en los Gold Standard para componentes web, pueden a ustedes ayudarlo a seguir las mejores prácticas en cómo construir su sistema de diseño, ¿cierto? Recuerden que los componentes están basados en activos y si nos vamos atrás en toda la metodología de Atomic Design, entonces si ustedes quieren pueden empezar como por la librería y si en algún momento ustedes se quieren preguntar cuál va a ser la consistencia y también cómo vamos a personalizar la experiencia en torno a nuestra marca, les recomendaría hacer como el ejercicio de zoom in y es devolverse hasta llegar entonces a los tokens para poder definir los tokens y repercutir, digamos, de ahí en adelante en la construcción de átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas hasta llegar pues como a la complejidad del sistema de diseño. Este screenshot que les estoy compartiendo es de la galería de IBM, que se llama carbondesign.com, pues, o .com, si luego lo quieren organizar o revisar. Y finalmente les voy a hablar de patrones y los patrones son como más difíciles de definir. Yo sé que ustedes en su casa tienen patterns y seguro cuando pensaron en que era un sistema de diseño, el símil o el primer insight que se les vino, que está ahí, pero uno no sabe que está ahí, apenas lo está manifestando, son los patrones.
porque son complejos y no es muy claro cómo se crean. Entonces, los patrones están más relacionados como con soluciones que con elementos aislados de un sistema, y esto significa que pueden ser creados y seleccionados, digamos, por el sistema de diseño. La norma debería ser que deben ser creados y retroalimentados siempre porque resuelven problemas, o sea, por quienes resuelven los problemas. Entonces, hay problemas que, digamos que ese insight llega al cliente, a los equipos de ventas, y muchas veces eso no se ve reflejado en el producto. La idea con los patrones, porque ya tienen la interacción y los patrones pues consisten en una colección reutilizable de componentes que se definen a partir de esas interacciones porque resuelven un problema de diseño. Entonces, deberíamos tener una retroalimentación constante porque la complejidad de los patrones, ya al involucrar pues como interacción, implica escuchar al cliente pues o al usuario, a la persona que está en contacto con el producto constantemente, y todo ese feedback llega para pues la propuesta, digamos, de creación de nuevos patrones que se van a incluir en las funcionalidades y en los sprints de ingeniería. Entonces, los patrones deben adoptarse y documentarse como casos comerciales y se deben construir en conjunto dentro del sistema de diseño para que siga siendo consistente y robusto, porque aquí ya estamos hablando de un nivel de complejidad superior. Hay algunos casos, pues como reportados, de patrones de diseño universales, como en el caso de Carbon de IBM, que ahí les dejo el URL, donde, como vemos en la imagen, ya han logrado como entender ciertos patrones y ellos han logrado revisar ya 14 de ellos que están y explican como la funcionalidad para futuras implementaciones. Entonces, si ustedes quieren también entender un poco más ese concepto de patrón, acá pueden guiarse sobre 14 casos de uso porque está relacionada a la funcionalidad de cómo se dan pues como los patrones de diseño. Un sistema de diseño o dentro de su arquitectura, yo les quiero proponer una implementación inicial de cuáles elementos de contener y bueno, como compañía deberíamos tener como este primer paso a estructurar un sistema de diseño y cómo se debe nombrar. Entonces yo les propongo que primero entendamos que una biblioteca de UI no es la única fuente de verdad, pero que sí debería convertirse en ella. ¿Cómo así? Porque allí tenemos las verdaderas operaciones de los componentes de UI. Entonces, los sistemas de diseño más complejos pueden contener varias librerías, ¿cierto? Como por ejemplo Android nativo o iOS o web, pero todas estas librerías, pues yo las debo también contener dentro de mi sistema de diseño como única fuente de verdad. Ahora, también es importante generar esa guía de estilo. Entonces, la guía de estilo debemos pues apoyarnos o nos podemos apoyar en herramientas como específicas, como Fractal, Pattern Lab es otra, o Storybook, donde se pueden construir como una guía de estilo real a través de los códigos de la biblioteca de la interfaz de usuario. Entonces, esa es una invitación para que empiecen a identificar cuáles son los generadores de guías de estilo que les pueden seguir de acuerdo también al caso de uso que ustedes tengan. Otro punto son los gestores de paquetes y repositorios. Entonces, estas ya son herramientas específicas. Hay que tomar también una postura sobre qué herramientas vamos a utilizar. Y aquí hablo de Yarn, si va a ser NPM o Nexus, que manejan como toda la distribución y empaquetado de la biblioteca de interfaz de usuario. Entonces, hay que revisar cuál es el que nosotros estamos utilizando. Y los repositorios de tokens de diseño son esas herramientas que nos ayudan también para administrar, almacenar y diseñar tokens que se incluyen, por ejemplo, en GitHub o GitLab, de acuerdo también a la decisión que ustedes tengan en el control de versiones de su proyecto. Los sistemas visuales de diseño y los repositorios también se trabajan a través de herramientas donde los diseñadores sincronizan esos valiosos activos a través de herramientas como Figma o Adobe XD Cloud, pero siempre se debe tener claro cuál es la herramienta y el repositorio, y es una decisión que debe ser pues como transversal a la compañía para que se siga pues perpetuando en el tiempo de los diseñadores. Hay momentos en que las tecnologías cambian y pues hay necesidad de migrar. Hoy la tendencia es cloud y es
un símil también a la tendencia de trabajo remoto que tenemos los desarrolladores también, al hacer el pull request, commit, merge en GitHub, por ejemplo, o en GitLab. Lo mismo está pasando con el diseño. Cómo podemos tener también repositorios de diseño donde diversos diseñadores puedan interactuar y hacer como su branch y luego generar pues ese pull request para que haya un merge de un cambio que se ejecute. Bueno, ¿por qué es importante implementar un sistema de diseño? Ya con todo esto que les he contado. Pues es importante porque el valor del sistema del diseño implica que pues tenemos pues una aceleración del proceso porque ya todo está centralizado, organizado, determinado, como les decía, son decisiones codificadas, entonces eso nos permite escalar más rápidamente, es una única fuente de verdad donde diseñadores y desarrolladores pueden remitirse fácilmente para sacar de allí pues como la información y pues evitan variaciones involuntarias, ¿cierto? Porque si uno les entrega un archivo gráfico, sea en Sketch, en Illustrator, en cualquier programa de diseño, pues el diseñador lo que va a hacer es leer diseño, como ustedes leerían código, ¿cierto? Pero la interpretación es diferente, entonces no están estipuladas las reglas, entonces si es solo un archivo de diseño y no hay documentación, eso no podrá pues como replicarse y tendrá obviamente variaciones que son involuntarias, pero que donde se pierde la consistencia de la marca. También la experiencia del usuario, porque cuando ya pensamos en descentralización, como les contaba, estamos pensando en la experiencia para cada una de las interfaces, sea móvil y dentro de móvil puede ser nativa pues para Android o iOS, o pues también si estamos utilizando pues Flutter, por ejemplo, pues podemos ya entender cuál va a ser como esa experiencia móvil del usuario versus la experiencia en un PC, pues en un desktop. Listo. Si uno quiere saber más, y esto quiero como dejárselos, compartírselos, hay una página también que comparte como todos estos sistemas de diseño de otras grandes compañías. Y este repositorio de sistemas de diseño es muy importante para que ustedes empiecen a tener esa conciencia desde el desarrollo de cómo es importante entonces tener documentado el diseño. Está el sistema de diseño de Sash, Polaris, por ejemplo, de Shopify, Material Design de Google, que a veces se queda corta para ciertas implementaciones, por eso, si bien sé que es ampliamente utilizada, yo como diseñadora amo Material Design, les recomendaría como revisar otras buenas prácticas de otros de los que están acá, por ejemplo, el sistema Airbnb, Ant, que también es un proyecto open source que ustedes pueden también revisar, o sea, está en código y ya pues está bastante avanzado, que es para React. Está Fluid de Microsoft, sistemas de diseño de carbón, pues como el DVM, entre otros. Entonces, todos esos pueden revisarlos en esta página web. Esta es ya la finalización de la charla y yo quería también invitarlos que si tienen preguntas, esto básicamente sería todo, pero si tienen algunas preguntas, pues no duden en buscarnos en redes sociales, en Twitter, la empresa pues, es Notesource y mi arroba es Marian Villa. Y estaré feliz pues como de responder las dudas que puedan tener sobre los sistemas de diseño. Muchas gracias.